Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a todos. Sí, gracias también por asistir el día de hoy a este taller. Sí, que viene a ser el impacto del Data Analysis transformando datos en decisiones. Bueno, me presento un poco. Sí, quien les habla, yo soy Segundo Morales Rubio, soy ingeniero de sistemas y tecnología de información. Actualmente soy fundador de Cyber Group, que viene a ser una consultora en SAP. También soy instructor de Power BI y SQL Server enfocado a Business Intelligence. Y también, bueno, Scrum Master y Microsoft MVP Data Platform ya desde enero de este año, ¿no? Reconocimiento que da Microsoft. Y bueno, tengo por acá ciertas especializaciones, también ciertas certificaciones. Y bueno, por acá un dato de contacto, ¿no? Así que por ahí de repente tienen alguna consulta o duda, me pueden escribir sin ningún problema. La agenda que vamos a ver, si lo vamos a centrar netamente en lo que viene a ser Data Analytics o Data Analysis, ¿sí? En este caso. Vamos a ver también una introducción pequeña al rol, ¿no? Los tipos de análisis, el proceso de análisis de datos, Power BI en el análisis de datos también. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demo de cómo se puede transformar justamente estos datos en decisiones a través de un informe dentro de Power BI. Para esto, si lo que viene a ser la introducción del Data Analysis en este caso, pues bien, miren, sin irnos tan lejos, lo que viene a ser es Statista, que viene a ser una consultora en este caso, ¿no? Dentro de sus distintos newsletters que nos comparten y todo ello, también los estudios que ellos tienen, nos comenta, por ejemplo, que en el 2025, o sea, el próximo año, ya se prevé que el volumen de datos generados y consumidos, ¿no? Van a superar los 180 zettabytes, que esto es millones de datos, ¿sí? En millones y millones de datos. Ya no estamos hablando por acá ni de gigabyte, ni de terabyte, ni de petabyte, estamos hablando de zettabyte, que es lo superior todavía. ¿Por qué? Porque cada minuto, cada segundo que pasa, uno va dejando datos dentro de internet, ¿sí? Ya sea desde que prende su celular, mira un TikTok, por ejemplo, o mira de repente una publicación, o compartió algo, o mandó un chat, ¿no? Eso ya son datos que van dejando. O si entra a un sistema de información de una empresa y comienzan a registrar datos o agregar, por ejemplo, una factura, entre otras cosas, ya son datos que van dejando, que están en los sistemas transnacionales, que están en la base de datos, y bueno, el siguiente paso viene a ser explotarlos. Es ahí donde entra el rol del analista de datos, que viene a ser una de las profesiones, en este caso, que es de las más solicitadas. Seguramente, si ustedes se han podido dar cuenta, solamente con entrar a LinkedIn, entran en la parte de empleos, van a ver que hay un montón de ofertas de analista de datos, analistas comerciales, ¿no? Data lead, por ejemplo, y cada vez van saliendo más roles, ¿no? Ya por ahí entramos también a los roles de data scientist, por ejemplo, ¿no? Y cada vez van creciendo más. Ahora, ¿por qué es esto? Justamente porque hay muchos datos que analizar, y empresa que opta por analizar los datos y puede tomar decisiones, pues va a poder llevar al éxito, ¿no? Empresa que no analiza datos, tarde o temprano va a estar llevada al fracaso. Entonces, por eso es que es importante, y ya muchas organizaciones, tanto públicas y privadas, ya están tomando esa batuta, o están tomando esa importancia dentro del área. Hasta incluso ya el área de análisis de datos ya viene a ser un área independiente de lo que viene a ser TI, ¿no? Antes se decía, ¿no?, que TI estaba dentro de análisis de datos, ya no, está como que un área aparte, que se puede complementar, sí, correcto, que pueden ayudarse entre ellos también, pero ya toman decisiones independientes. Para ello se requiere también un conocimiento profundo de herramientas, ¿no?, y técnicas del análisis específicamente. También por ahí conocimientos en estadística y también sobre modelado de datos, que es lo importante, hacer un buen modelo. Con un buen modelo se puede hacer un buen análisis. Caso contrario, no vamos a hacer una bola de nieve poco a poco. Entonces, hay tipos de análisis. Por ejemplo, el análisis descriptivo viene a ser un análisis que nos va a permitir, en este caso, responder a preguntas sobre lo que ha sucedido en función a datos pasados, o sea, el dato histórico, ¿no? A la información que ya pasó, lo comienzo a analizar, hago unos gráficos, unas tablas, etcétera, y es un análisis descriptivo. Yo estoy básicamente mostrando algo que ya pasó, solamente que lo estoy explicando, ¿no?, de la parte descriptiva. Cuando yo hago, por ejemplo, un análisis de tipo diagnóstico, que aparte de explicar lo que ya pasó, también responde a la pregunta de por qué ha pasado este evento, ya viene a ser la parte de diagnóstico. Ahora, si agregamos más opciones, como por ejemplo, si yo quisiera unir con otros tipos de sistemas,
¿no? Con otros tipos, por ejemplo, de complementos, con datos no estructurados, con APIs, por ejemplo, ¿sí? Con datos ya sea de video, de audio, ¿no? Voy uniendo todos estos datos que están almacenados en distintas fuentes y ya intento prever algo que podría pasar en el futuro. Esto ya viene a ser un análisis predictivo, que se utiliza por acá otras herramientas, entre ellas Python, por ejemplo. Correcto, se utiliza, pero ya viene a ser una predicción. Hay algoritmos de predicción también, por ahí está el K-means, por ejemplo, ¿no? Las redes neuronales, logística, ¿no? De esa forma. Y también, cuando ya nosotros queremos, por ejemplo, responder a preguntas de las acciones, o sea, ¿qué tengo que hacer para que esa predicción que hace un momento me pudo salir, se pueda cumplir? Pues bien, para ello ya hacemos un análisis prescriptivo, que son básicamente el paso a paso que debemos realizar para que se pueda cumplir esa predicción en un porcentaje, no sé, un 70%, 80%, 90%. Casi no se llega al 100%, ¿no? Los algoritmos no llegan al 100% exactos, pero con un 60, 70, 80 es un buen porcentaje para poder, poder hacer algo prescriptivo. Entonces, ¿cómo es este proceso de análisis de datos o cómo se realiza? Primeramente hay 5 etapas. La primera de ellas viene a ser la generación y la captura de datos, que en este caso es cómo definimos nosotros poder obtener esos datos. ¿Cómo? De distintas maneras, ya sea captura manual, que básicamente los usuarios van a registrar información en los sistemas y luego yo voy a tomarlos. La segunda parte, mediante sensores. ¿Qué significa? Bien, cuando hablamos de sensores, ya hablamos por acá, por ejemplo, de un análisis de datos un poquito no estructurados porque están almacenados en otro tipo de archivos, a veces tipo JSON, que son semi-estructurados, o a veces también un TXT con comas, ¿no? de varios tipos. Cuando uno, por ejemplo, hace análisis de temperaturas, de movimiento, los sensores de energía, el tema de riego, por ejemplo, ¿no? Este tema de los satélites, entre otras cosas, ya son los sensores. Cuando queremos hacer, por ejemplo, un web scraping para poder extraer algún dato de la web y poder llevarlos quizás a un análisis posterior, también viene a ser la parte de generación y captura de datos, web scraping. Y bueno, cuando queremos integrar con otros sistemas mediante APIs o también mediante un proceso ETL, todo esto es solamente la generación de los datos y capturarlos, nada más. En la segunda etapa ya hablamos sobre cómo vamos a almacenar lo que ya hemos capturado. Si ya lo capturé, ahora cómo lo voy a guardar. Bien, acá los datos se van a categorizar en 3 tipos. No estructurados, que pueden ser datos de imágenes, datos de texto, de audio, de video, ¿no? Archivos PDF también que están como imágenes o como fotos. Luego pasamos a los archivos estructurados, que ya básicamente lo estructurado es una tabla. Una tabla con columnas y filas ordenadas es un dato estructurado. Por acá hablamos sobre base de datos relacionales, sobre archivos CSV también, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de semiestructurados, ya son archivos en este caso que no tienen o no están ordenados en una tabla específica, pero ya tienen alguna forma, que en este caso hablamos de archivos tipo JSON o archivos XML, que tienen como si fuera una clave valor, ¿no? Donde uno entra y comienza a ver los datos y con ciertos parámetros podemos ir extrayendo esa información y podemos también guardarlos en algunas tablas posterior o hacer un análisis o una depuración, ¿no? de esa información, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tienen palabras clave en las cuales uno puede utilizar y puede ir limpiando esa información para posteriormente almacenarlos. La tercera etapa viene a ser la parte del tratamiento de los datos. La parte de tratamiento ya viene a ser en este caso cuando nos referimos a la preparación, organización y transformación de los datos. Netamente el proceso ETL, ¿no? Que es extracción, transformación y carga, el ETL. Bien, cuando hablamos de limpieza, hablamos en este caso de utilizar los datos listos para almacenar. Cuando hablamos de integración, estamos hablando que los datos se combinan e integran de distintas fuentes. Tengo varias, como ya le mencioné, tengo 3 tipos de fuentes, lo puedo unir en una sola. Estoy haciendo una integración a nivel de limpieza. Puedo transformar la parte de normalización o desnormalización de las tablas, no la parte de codificación, las llaves subrogadas, por ejemplo, porque a veces hay sistemas de información que te coloca una llave primaria, como una columna, que puede ser un texto, pero sabemos que un texto es más complicado de poder leerlo o consume más recursos, entonces le creo una llave subrogada que es como si fuera una llave secundaria,
en la cual lo coloco tipo numérico y es más rápido leerlo, es también más óptimo en la parte de transformación. Y bien, el tema de control de calidad, ¿sí? Por acá sí es súper importante, por ahí ya vienen las áreas de calidad de datos en este caso, sí que viene a ser, miran la integridad de la información, si es que está correcto, la consistencia y también la exactitud, ¿no? De esos datos que se están almacenando. Y bien, también viene la parte de la gestión de cambios. En la parte de gestión de cambios, por acá uno habla ya sobre documentar, ¿no? Tener documentado qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho con los datos, ¿no? Cómo lo estamos llevando ese control, ya sea por fechas, de repente en un GitHub podría ser también, o de repente en un repositorio aparte, ¿no? Cómo está ese control de versiones, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para poder garantizar que la información siempre se encuentre actualizada, ¿no? Y cuando ve una persona nueva, se integra al equipo, pues bien, pueda tener acceso y poder saber rápidamente cómo estamos trabajando. En la cuarta etapa, justamente hablamos sobre el tema del análisis de datos. Una vez que ya lo pude extraer, ya lo pude almacenar, ya lo pude transformar, ahora lo voy a analizar. ¿Cómo lo voy a analizar? Pues bien, por acá ya utilizamos la parte estadística, la parte de aprendizaje automático, ya sean algoritmos supervisados o no supervisados, por ejemplo. Hay que ver acá qué técnica vamos a utilizar. Para saber qué técnica hay que saber primeramente cuál es el tipo de análisis que vamos a hacer. Descriptivo, ¿no? Diagnóstico, prescriptivo, predictivo, por ejemplo. ¿Cuál vamos a hacer? Hay que hacer la exploración de los datos, ¿no? Hay que hacer por acá se utiliza antes de desarrollar una técnica, ¿no? Por acá hacemos una correlación, por ejemplo, de variables para ver si está normalizado o no, si tiene una correlación positiva o negativa, hay que ver esta parte. Y luego hacemos la parte estadística, ¿no? Se comprende la parte de la variabilidad de los datos, comprobar una hipótesis, una varianza, regresiones, ¿no? Entre otras cosas. Y si ya hacemos la parte de aprendizaje automático, que viene a ser la parte predictiva o prescriptiva, ya hablamos por acá del tema de algoritmos, clasificación, regresión, agrupaciones, por ejemplo, o utilizar librerías de Python, ¿no? Como puede ser un scikit-learn, un TensorFlow, por ejemplo, un PyTorch también, justamente para hacer ese tema de aprendizaje automático, ¿no? Que básicamente ya es Machine Learning o tema de inteligencia artificial, ¿no? Ese tema del análisis. Ahora, cuando uno elige cada una de estas técnicas, por ejemplo, ¿no? Tiene que siempre poder verse, ¿no? Porque al final la técnica lo que te va a dar es un resultado. Pueden ser ceros y unos, puede ser un valor sí o no, o puede ser también de repente por ello un tema de un cálculo, pero bueno, hay que verlo. Y para verlo justamente es esta última etapa que viene a ser la quinta, que es el componente esencial del análisis de datos. Saber cómo venderlo, saber cómo mostrarlo, cómo plasmarlo, por ejemplo, dentro de un tablero. Por acá ya vemos la parte de la selección de los tipos de gráficos, qué gráficos van a ir, cuál es el color adecuado, el tamaño, los diseños de los gráficos, por ejemplo, ¿no? Que sean claros, que se puedan leer que se puedan leer fácilmente, que sean atractivos a la vista. Y la parte de tableros de control, que ya viene a ser el conjunto de visualizaciones, ¿no? De uno o más reportes, por ejemplo, para hacer un tipo panel. Y bueno, acá vemos herramientas, que en esas herramientas, por ejemplo, está Tableau, está Power BI, está Qlik, está D3JS también, está Python, entre otras herramientas, ¿no? Está también Looker Studio, ¿no? En herramientas de visualización de datos, ya sean públicas, ya sean privadas, ¿no? Software libre o software licenciado, hay N herramientas para la parte visual. Pero siempre son esas etapas, ¿no? Que tiene que seguirse. Si no sigo esas etapas correctamente, de repente en el camino va a haber por ahí una traba y vamos a tener que estar regresando y poder ver en dónde es que nos faltó de repente algún paso. Entonces, ¿cómo es que entra por acá Power BI en la parte del análisis de datos? Primeramente, si Power BI se va a poder enfocar en 4 niveles y también depende mucho hacia dónde vas a apuntar para la parte visual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Power BI lo puede consumir la parte ejecutiva, que son los que toman decisiones, ¿no? La parte de los directorios, la gerencia, los CEOs, la parte o las jefaturas, la parte de justamente la analítica, que viene a ser en este caso, por ejemplo, ya por acá jefe de mandos medios, por ejemplo, ¿no? Que van a tomar una decisión netamente del día a día. También los information workers o también la parte operacional que están en el día a día. Y la parte general que ya es el público, en este caso ya específico. Por ejemplo,
En la parte ejecutiva, ¿sí? Ellos lo que buscan por acá es que tener en una sola pantalla, en un solo tablero, los KPIs más importantes, que te puedan decir cómo estamos haciendo las cosas, o si ya llegamos o no llegamos, si estamos bien, si estamos mal, nada más. Es lo que más buscan. Por ahí uno que otro filtro también, no, para poder ver cómo estamos, pero nada más. Ellos buscan tener todo en una misma pantalla, llamémoslo de esa manera. La parte analítica, ¿sí?, responde a las preguntas, por ejemplo, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo podría ocurrir después? ¿No? Por acá ya vemos algo adicional que se va agregando, otras preguntas. Si lo comparamos un poquito con los tipos de análisis, también por ahí vamos a ver por dónde estamos llegando. La parte operacional son justamente los que están en el día a día, ¿no? Y a ellos les interesa mucho la parte de tomar decisiones, porque tú puedes tenerlo de repente en una pantalla, ¿no? O unos tableros dentro de la empresa, monitorear cómo están, por ejemplo, tus operaciones, y ahí mismo tomar decisiones. No sé, ¿sabes qué? Falta personal, hay que agregar a más, estamos bajos de productividad, ¿no? Hay que, no sé, vamos a tener que aumentar horas extras o disminuir, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre eso de acá te dan como que muchos indicadores, si estamos bien, estamos mal, sube y baja, ¿no? Acá es un poquito más en línea, la parte operativa, lo que está en el día a día. Ellos no toman decisiones, por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer de acá el siguiente mes, la siguiente semana? No, más en el día a día. Toman decisiones rápidas. Y bien, luego tenemos por acá los tipos de reportes, la parte educativa. Cuando hablamos de educativa, no hablamos en este caso de temas de colegios o universidades, no. Hablamos en este caso cuando el consumidor del informe no está familiarizado con el reporte y tú tienes que darle más contexto para que pueda entenderlo fácilmente. ¿A qué hacemos referencia con esto? Por acá le voy a poner unos ejemplos. Miren, este es un reporte ejecutivo. En un reporte ejecutivo, como les mencionaba, deben tener todo a la mano, ¿no? Por acá están los principales indicadores, si es que está bien, si es que está mal, si es que está arriba, abajo, sube, estamos positivo, negativo, nada más. Por acá también hay algunos evaluación en el tiempo, ¿no? Subidas o bajadas. Listo, nada más. En una sola pantalla está todo. Acá no hay que decirle, ¿sabes qué? Esto hace referencia a algo, esto a otro. No, ellos ya lo saben, porque están justamente tomando decisiones para ello, ¿no? Ahora, la parte analítica, por ejemplo, ya se puede contemplar, ¿no? Por acá hay unos indicadores principales, por acá hay otro tipo también de filtros, de más páginas, por ejemplo, ¿no? También hay temas de una o más secciones dentro del reporte, como que ya te vas un poquito más a analizar, ¿no? Lo que anteriormente estaba como KPIs principales, ahora esos KPIs yo lo voy a poder profundizar un poquito más y voy a poner a analizar qué pasó. Puedo cambiar de un gráfico a otro, ¿no? Entre otras cosas. La parte operativa, ¿no? En la parte operativa, por ejemplo, también se parece mucho, pero por acá ya hay más información. Miren, por acá hay una pequeña tabla en la parte inferior que me dice, ¿no? Si es que estoy bien, si es que estoy mal, me salen por ahí avisos, temas de los formatos condicionales, por ejemplo. Hasta incluso si ya lo enlazas con otras aplicaciones, por ejemplo, acá hay un Submit Order, por ejemplo, ¿no? Le doy un clic, me abre otro software, de repente para generar una orden, entre otras cosas. Eso es un reporte tipo operativo. Y un reporte tipo educativo, como les digo, es un reporte, ¿sí?, que no necesariamente el usuario final está acostumbrado o sabe qué significa. Entonces, ¿qué se agrega por acá? Se agrega mucho contexto. Acá es un reporte de COVID, por ejemplo. Por acá hay información. Cuando ustedes ven que un reporte tiene bastante texto explicando qué significa, ¿no? Cuando le das clic a un botón te sale otra pantallita o otra ventanita, por ejemplo, con un tipo tulti, mensajito. Eso ya es educativo. ¿Por qué? Porque tú le estás educando a la persona para que pueda navegar en el reporte. O cuando tienes, por ejemplo, un botón que tú le das un clic y te sale en la pantalla, ¿sabes qué? Tú le das clic, acá están los filtros, acá están los títulos, acá está la evolución, por ejemplo, ¿no? De esa manera, eso es educativo. Porque la persona no sabe, ¿no? Cómo está desarrollado tu informe y tú lo estás, en este caso, enseñando. Entonces, dicho esto, si vamos a pasar nosotros por acá a una pequeña demo. Justamente por acá lo había preparado. A ver, que cargue Power BI. Sí, también comentarios que Power BI se actualizó el día de hoy. Ya salió la versión de octubre, la versión oficial para el público en general. Así que les animo a que puedan actualizarlo, ya que tiene nuevas novedades, ¿no?
Bien, entrar a tallar ahorita qué significa Power BI, para qué sirve y todo ello, creo que ya la mayoría sabemos a qué se referencia Power BI o para qué funciona. Lo que vamos a hacer ahora es cómo de los datos vamos a pasar a tomar decisiones. Y para ello vamos a ponernos nosotros en un rol, por ejemplo, de la parte ejecutiva, que vamos a agregar por acá unos botoncitos o unos filtros, ¿no? Voy a agregar por acá un Summit. Listo, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, por acá unos filtros, ¿no? Para poder navegar, que pueden ser importantes o no. Lo principal acá depende, ¿no? Depende de uno cómo va a navegar con esa información. Bien, por aquí quiero explicarles un poco. Como les digo, todo parte de un buen modelo. Si tú tienes un buen modelo de datos, tú vas a poder hacer en este caso un buen análisis. Si tú no conoces tu modelo, va a ser un poco complejo que podamos entender esto. Por acá es un modelo tipo estrella, ¿no? En la cual tenemos por el centro una tabla de hechos y alrededor tenemos en este caso 4 dimensiones: una dimensión de producto, una dimensión de canal, una dimensión store, por ejemplo, y una dimensión dim calendar, ¿no? De esta forma. Y bueno, por acá están unas medidas que son unas medidas principales que se utilizó en este caso para poder tener cuántas cantidades se ha vendido, cuáles son los costos, cuáles son los ingresos, cuál es mi margen y cuál es mi utilidad. Nada más, de manera sencilla. Entonces, si lo vamos a pasar a un informe tipo ejecutivo, primeramente, ¿no? Vamos a ir por acá a la vista de informe. Recuerden que Power BI tiene 4 vistas. Y en la vista de informe primero voy a colocar por acá un fondo personalizado, como para tener por acá un pequeño layout de cómo va a quedar mi informe final. Por acá lo voy a ajustar. Listo, miren por acá. Ya este tema de colocar un fondo personalizado dentro de Power BI te va a servir para que tú puedas tener como un pequeño bosquejo o un pequeño layout de cómo va a estar ordenado tu información, ¿sí? Con también por acá, ¿no? Espacios en blanco, por ejemplo, para aprovechar esos, ¿no? Y para aprovechar esos espacios y tener una mejor visión dentro del informe. Bien, esto va a ser un reporte gerencial de seguimiento a unos principales KPIs. Entonces, por ejemplo, como ya les explicaba, yo por acá tengo unas medidas de esta manera, que son las medidas, ¿no? Tengo una medida de cantidad, de costo, de ingresos, margen, utilidad. Que bueno, por lo general son medidas muy sencillas. Es una medida de ingresos, es una sumatoria, un sum X, ¿no? De una multiplicación de 2 columnas, unit price y cantidad, nada más, de esa forma. Entonces, si yo quisiera ver esa evolución en el tiempo, entonces por acá viene la parte de elegir correctamente los gráficos. Entonces, ¿cómo voy a elegir esto? Lo que comúnmente uno haría es lo siguiente, ¿no? Me colocaría, por ejemplo, un gráfico de líneas, ¿no? De esta forma, lo llevo por acá, ¿no? En ese pequeño recuadro. Y si me dicen a nivel del tiempo, bien, tengo mi dimensión calendario, me traigo el mes, por ejemplo, ¿no? De esa manera, y me traigo el ingreso, por ejemplo, ¿no? Coloco el ingreso, vamos a verlo, y listo, ya está. No, me dijo acá una evolución en el tiempo. Perfecto, ya lo tenemos. Sencillo. Si me lanzo a ver los costos, bueno, copio mi gráfico, lo vuelvo a duplicar. Recuerden que la parte gerencial en este caso solamente van a ver en una sola pantalla todo. Quiero los costos, bueno, cambio la medida, ¿no? Me muevo por acá, le digo quito ingresos, coloco costos y ya tengo los costos, por ejemplo. Y así puedes evaluar cada uno de ellos. Pero ahora, recuerden que siempre tú vas a comparar, ¿no? Tú tienes que comparar contra algo, si estoy bien, si está mal. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte ejecutiva, lo que me decía por acá, era cómo estamos haciendo y si que ya llegamos. Para saber si ya llegamos o si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, es importante poder saber o poder compararnos contra algo. Entonces, para poder compararnos contra algo, si por acá lo que uno utiliza son las medidas de inteligencia de tiempo. Entonces, pero esta medida de inteligencia de tiempo, uno podría hacer lo siguiente, ¿no? Yo sé por acá mi gráfico de ingreso por mes. Me puedo agregar por acá una medida, por ejemplo, ¿no? Una nueva medida. De esta manera. Y por acá puedo colocar lo siguiente. Imaginemos, ¿no? Ingresos last year, del año anterior. Que básicamente uno colocaría, ¿no? Un calculate de ingresos. En este caso, y si es del año anterior, un semperio last year, por ejemplo. No de mi campo de key del calendario. De acuerdo a mi modelo estrella. No, yo hago esto, por ejemplo. Lo coloco acá si es tipo moneda y todo ello. Y lo llevo al gráfico, ¿no? Yo lo llevo, por ejemplo, por acá. Vamos a verlo. Y miren que ya tengo, por ejemplo, mi gráfico y veo cómo estoy
actualmente y cómo estoy contra el año anterior. Si quiero comparar otro año, lo cambio por acá, le digo 2008 por ejemplo, y voy a comparar 2008, ¿no?, contra 2007. Si me voy a 2009, estoy comparando 2009 con 2008. Si lo cambio a 2007, bueno, 2007 solito porque no hay 2006, ¿no? Pero por acá puedo ir comparando, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Bien, ahora, si yo quisiera hacer esto mismo para los costos, tendría que volver a generar otra medida de inteligencia de tiempo, utilizando, por ejemplo, ¿no?, un calculate ahora de los costos con un cent per last year, por ejemplo, y creo los costos. Si quiero la utilidad, otra vez, ¿no?, del año anterior, otro calculate con otro cent per last year para utilidad. Si quiero los margen, otra medida más, y me voy a estar llenando de medidas, por ejemplo, ¿no?, una a una. ¿Eso se hace? Sí se hace. Sin embargo, ya desde el año pasado, Power BI, en este caso en la parte de DAX, nos trae, por ejemplo, el tema de los grupos de cálculo. El tema de los grupos de cálculo viene a ser una ayuda que te da Power BI justamente para poder variar ese tema de las medidas, ¿no?, y hacerlo más dinámicas. El tema del grupo de cálculos incluso existía antes del año pasado porque se utilizaba con Tabular Editor, que viene a ser un complemento a Power BI. Sin embargo, Power BI ya lo tiene. ¿En dónde encontramos los grupos de cálculo? Porque el grupo de cálculos no lo encuentras, por ejemplo, en la parte de informe. Si acá arriba no lo vas a encontrar, porque estos grupos de cálculos se crean a nivel del modelo de datos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a mi modelo de datos, por acá miren, mi vista de modelo, selecciono, vamos a darnos cuenta que por acá, no, bueno, acá está mi modelo que les mencionaba, no de esta forma. Y ahora, ¿en dónde encontramos los grupos de cálculo? Bien, los grupos de cálculo uno lo encuentra en la vista de modelo en la parte superior, miren acá, grupo de cálculo. Este grupo de cálculo te va a permitir hacer dinámica tu medida. Si yo en su momento elegí, por ejemplo, ingresos año anterior, con una sola medida yo puedo poner ingresos, costos, utilidad, margen, cantidad, etc. O n valores que tenga. Yo puedo poner varios. ¿Cómo hacemos esto? Miren, también uno agrega grupo de cálculo y automáticamente, si vemos por acá, tú tienes en tu vista de datos tablas y tienes modelo. En la parte de modelo es el modelo semántico de Power BI, cómo está compuesto. Miren, una cosa es ver las tablas, que es lo que siempre hemos visto, pero si me voy al modelo, yo acá en el modelo puedo ver, por ejemplo, el modelo semántico. El tema de culturas, que viene a ser el idioma, ¿no? Por acá están los grupos de cálculo, por acá están las medidas que están creadas, por acá están las perspectivas también, el tema de las relaciones, por ejemplo, del modelo, los roles y las tablas. Ya hay más cosas. Esto viene a ser un modelo semántico muy similar o muy parecido como se utilizaba antes en Analysis Service, cuando comenzaban a hablar sobre el tema de perspectivas y todo ello. Se parece mucho. Power BI ya lo tiene. Miren, yo selecciono grupo de cálculo. Por ejemplo, me sale este mensaje. Me dice, al agregar un grupo de cálculo, ya no vas a poder hacer medidas implícitas básicamente. Ok, le dijimos que sí. Miren, ahora que me acaba de agregar, por ejemplo, acá en la parte superior. Apenas le di clic, primero me agregó acá, miren, una fórmula que me dice elemento de cálculo Selected Measure. Selected Measure básicamente viene a ser, ¿sabes qué? ¿Qué medida vas a seleccionar para poder mostrarlo? Listo, eso va a quedar. ¿Qué más? Acá en el modelo, miren que ahora se acaba de agregar, en el modelo semántico, los grupos de cálculo, antes no había nada. Esta va a ser una columna que va a ser dinámica de acuerdo a lo que tú selecciones. Y acá van a estar eso como si fueran estas filas, ¿no?, de las columnas correspondientes que van a estar acá. Primero, a este Selected Measure, ¿sí?, yo lo voy a cambiar de nombre, por ejemplo, y lo voy a colocar actual. ¿No? Actual por acá. Le doy un Enter. Miren que cambió. Me dice ahora, ¿no?, elemento de cálculo actual. Y a esta columna de grupo de cálculo es importante que lo puedan ordenar. Yo voy a colocarle un nombre, por ejemplo, de que van a ser inteligencia de tiempo. Le voy a decir, por ejemplo, un time intelligent, no, de inteligencia de tiempo. De esa manera. Listo, nada más. Entonces tengo por acá una tabla y esta viene a ser una columna de la tabla, que viene a ser mi Selected Measure. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, si yo me regreso a mi Power BI por acá, voy a agregar una nueva página. Miren, para que funcione, voy a traer una tabla. Miren por acá, por ejemplo. No, de esta manera. Y voy a traer lo siguiente. Me voy a traer de mi calendario el mes, por ejemplo. Miren, de esta manera tengo el mes. Y si yo me traigo, por ejemplo,
de mi grupo de cálculo, miren por acá, el Time Intelligent, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque me dice lo siguiente: no se puede mostrar los datos porque Power BI no puede determinar la relación entre dos o más campos. ¿Qué significa esto? Para que pueda funcionar un grupo de cálculo necesito una medida base, porque recuerden que yo llamé un selected measure, ¿no? Entonces hago lo siguiente: yo coloco mi medida de ingresos, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Por acá me voy a colocar los ingresos acá está. Y si yo coloco ahora mi grupo de cálculo, vamos a ver, miren que me está diciendo, ¿sabes qué? El actual, ¿no? Recuerden que el actual era la medida seleccionada. Listo, ya lo tengo. No, acá está. Ahora, si yo hago otra cosa, me voy por acá, miren. Me voy a ir al modelo otra vez. Y yo voy a agregar otro elemento de cálculo que básicamente va a ser una transformación para poder ver los datos hacia un año atrás. Recuerden que utilizamos un Same Period Last Year. Por ejemplo, yo selecciono elemento de cálculo. Y si vemos, en la parte de las propiedades por acá, me habilitó. Y acá me dice, orden de elemento de cálculo. Me dice, primero va a mostrar la medida actual. Luego por acá puedo agregar otro elemento más. O sea, como fuera otra columna. Yo agrego por acá nuevo elemento de cálculo. Me sale por acá un DAX, por ejemplo. Y este DAX yo voy a colocar, por ejemplo, que quiero del año anterior. Que viene a ser el year over year. Y le digo por acá, ¿no? Calculate, ¿no? De esa manera. Y para que sea dinámico, utilizo lo mismo. Le digo selected measure. Voy por acá. Coma. Y el filtro es un año hacia atrás. Las medidas en DAX es la misma. Es igualito. Entonces por acá le digo same period last year, por ejemplo. ¿De qué? Un campo tipo fecha. Entonces le digo por acá, ¿no? Day key. Selecciono. Voy por acá otra vez, selecciono. Ya está. Nada más. Y miren que ahora tengo por acá otra medida. Tengo el actual y tengo el año anterior. Yo me regreso a mi Power BI, por ejemplo, y miren que automáticamente esta medida va a ir aumentando. Ahora, acá se ve así, ¿no? Yo lo voy a cambiar a matriz, por ejemplo. Así para que se vea mejor. Voy a colocarlo a matriz. Un momento. Y acá está, miren. Yo estoy mostrando, por ejemplo, el dato actual y el dato del año anterior. Entonces, por ejemplo, ¿de qué? De los ingresos. Pero si yo cambio ingresos y le digo por acá, ¿sabes qué? No quiero ingresos, quiero cantidad, por ejemplo. Entonces ahora miren que ya se adapta y me muestra el actual y el año anterior de la cantidad. Ahora, yo no quiero cantidad, entonces lo voy a cambiar. Quiero mostrar, por ejemplo, a ver, vamos a ver, la utilidad. Coloco utilidad, miren por ejemplo, y automáticamente el gráfico se va a adaptar según el selected measure y me va a mostrar la utilidad, ¿no? Del actual, del año que estoy seleccionando, contra el año anterior. Y lo adapta, ¿sí? De esa manera. ¿Qué significa? Que ya no tengo que estar creando ingresos año anterior, costos año anterior, cantidad año anterior, utilidad anterior, ya no, ya. Una sola medida y con eso es suficiente. Miren, hecho esto, ¿sí? Recuerden que hemos creado dos campos, ¿no? El actual y el año anterior. Ya tengo los dos valores. Lo voy a hacer lo siguiente ahora. Me voy por acá. Bueno, esto de acá solamente fue para ejemplificar, esto lo voy a borrar. Y miren, por ejemplo, si yo me voy a mi gráfico de ingresos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que voy a quitar ingresos año anterior. Es más, hasta podría eliminarlo, ¿no? Porque ya no me va a servir. Lo voy a eliminar. Miren, por ejemplo, listo, ya está borrado, ya no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien, voy a traerme del ingreso, pero el Time Intelligent. Selecciono, por ejemplo. Vamos a ver que el gráfico se va a adaptar y ya está, miren. Automáticamente me ha traído ahora, ¿no? El ingreso actual contra el ingreso del año anterior. Cada mes, y como estoy comparando 2009, me está trayendo el 2008. Si me voy a costos, por ejemplo, y también no quito costos y coloco el Time Intelligent, por ejemplo. Me faltó costos, acá estamos. Listo. Vamos a ver que se va a adaptar también y ya está, miren. De esa manera, por ejemplo, es más sencillo. Entonces, para hacerlo más interesante, vamos a personalizar un poco la visualización. Me voy por acá y voy a traer, por ejemplo, el formato y voy a decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para dejarlo limpio también. Recuerden que dentro de la parte visual, estos son elementos innecesarios, que son el nombre de los ejes, hasta incluso el nombre de la leyenda, no deberían estar. Voy a cambiarlo, por ejemplo, al eje X, le voy a decir que le voy a quitar el título.
por ejemplo. Al eje Y también voy a decirle por acá que voy a quitar el título. No de esa manera. A la leyenda, me voy a leyenda y le voy a decir, por ejemplo, ¿sabes qué? También voy a quitar el título. Listo. Que quiero cambiar la posición de la leyenda. También me voy a posición y le digo, quiero centrarlo a la derecha. Y acá está, miren, por ejemplo. Quiero cambiar el color. Perfecto, el color de las líneas. Quiero que el año actual sobresalga más que el año anterior. Me voy, por ejemplo, acá a líneas y le digo a la línea del año anterior. Voy a bajar un poco por acá. Y le digo que quiero cambiar el tema del color. Acá está el color y lo cambio. Le digo, por ejemplo, sabes que un color más claro. Y ya está, miren. Por ejemplo, ¿no? Quiero cambiar el título. También me voy por acá a título. Cambio ingresos nada más. Bajo un poquito el tamaño. Y ya está formateado tu gráfico. ¿Cómo lo hago para costos? Selecciono nada más. Control C. Perdón, copiar formato acá arriba. Recuerden que acá es para copiar formato. Pego. Y ya se aplicó todo para costos. Mira. No, quiero cambiar el título de costos. Lo cambio a costos. Nada más. Quiero hacer ahora con la utilidad. Control C, Control V. Lo voy a colocar por acá. No de esa manera. Mejor un poquito. Listo. Otra vez, Control C, Control V. Muy bien. Ya estamos. Ahora, me dijeron por acá ingresos. Yo no quiero ingresos. Quiero en este caso evaluar el tema de la utilidad. ¿Tengo la utilidad? Perfecto, lo tengo. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Le digo, quito ingresos y coloco utilidad. Por ejemplo. Vamos a ir por acá. Ya está, miren. Está personalizado, está todo. Todo me lo va a traer. Solamente que el título va a cambiar, ¿no? Ahora acá. Quiero cantidad. Muy bien. Quito ingresos y coloco cantidad. Por ejemplo. Ya está, miren. Quiero cambiar el título. Si no me acordé en dónde está específicamente dentro de Power BI esa opción, tú le puedes dar doble clic por acá arriba, miren. Eso es lo que tiene Power BI también. Doble clic. Y tú ya puedes editar directamente en el gráfico. Por ejemplo, les digo por acá. Esto viene a ser cantidad. Un enter y ya está editado. Eso de acá también. Eso de acá era, por ejemplo, la utilidad del margen, ¿no? Utilidad. Utilidad. Enter. Y ya está personalizado, por ejemplo, tu reporte, mira. ¿No? Has hecho una sola medida y estás mirando año actual y año anterior. De todo. De ingresos, costos, utilidad, cantidad. Listo. Nada más. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver. Vamos a ir por acá. Voy a agregar una tabla. Por ejemplo, miren acá abajo. No de esa manera. Y voy a comparar. Quiero hacer lo siguiente. Me voy a traer de mi modelo de datos. Quiero ver, por ejemplo, los ingresos. Quiero ingresos. Voy a traer por acá ingresos. Quiero ver los ingresos por... Primero voy a traer un campo. Por categoría. Por categoría. Quiero ver los ingresos. Listo, acá está. Quiero ordenarlo de mayor a menor. Lo ordeno, acá está ordenado. Tengo computers, cámaras, hasta music. Listo. Ahora, quiero traerme, por ejemplo, del año anterior para poder hacer ese cálculo. Pues bien, hay varias formas. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo seleccionar esto, ¿no? Luego, yo me podría traer, por ejemplo, el Time Intelligent. Sin embargo, ¿sí? Por acá hay una aclaración. Miren, voy a traerme el Time Intelligent, por ejemplo. Y me va a traer esto, ¿no? Miren. Actual año anterior, actual año anterior. Bien, como lo va a mostrar como tabla, fila a fila, yo lo podría cambiar a matriz y no pasa nada, ¿no? Lo cambio a matriz, por ejemplo. Vamos a cambiarlo. Y tengo esto, ¿no? De esta manera. Sin embargo, cuando yo hago esto, al menos en la matriz, si quisiera aplicar un formato condicional, ¿sí? Va a ser un poco más complejo. Tendría que hacer un DAX más específico para un formato condicional. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Si yo estoy en mi tabla, me veo por acá formato, y le digo, por ejemplo, elemento de celda, y miren que solamente me dice ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Estas columnas no lo identifica dentro del formato condicional para yo poder colocar. Si yo coloco ingresos y le coloco, por ejemplo, una barra de datos, ¿sí? Automáticamente lo va a aplicar a todo. Pero si yo quisiera que le aplique a una sola columna, no lo va a poder hacer de manera sencilla. Va a ser más complejo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no puedo utilizar por ejemplo, formatos condicionales, o no me serviría entonces los grupos de cálculo. La respuesta es no. ¿Sí? Sí te va a servir. Sin embargo,
tú puedes mezclar tu DAX de grupo de cálculo con tu DAX genérico o tu DAX común, ¿no? Que estás acostumbrado a hacer siempre. Por ejemplo, voy a cambiar esto. Voy a quitar todo eso de acá. Voy a quitar, por ejemplo, el Time Intelligent. Voy a dejarlo en tabla como estaba antes, de esta manera. Y quiero traerme, por ejemplo, la variación, pero del año anterior. Entonces, para hacer esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a agregarme una nueva medida. Miren por acá, nueva medida. Y voy a traer lo siguiente. Le voy a decir, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver esa variación del año anterior, pero en porcentaje. Entonces, ¿cómo lo veo en porcentaje? Esto va a ser igual. Y va a ser, para porcentaje es dividir, ¿no? Yo digo, por ejemplo, quiero dividir, no, mi numerador. Bueno, mi numerador, por ejemplo, bien ser en este caso, mi ingreso, no de esa manera. Y mi denominador va a ser mi campo dinámico hacia atrás, pero llamando al Time Intelligent. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le digo por acá, ¿no? Calculate. Y le digo, por ejemplo, ingresos, porque estoy evaluando ingresos. Ya no le hago un Selected Measure, porque si no, cuando lo voy a cambiar con otra medida me va a salir por ahí varias cosas. Yo quiero evaluar ingresos como tal. Y en el filtro voy a hacer un llamado a la columna Time Intelligent. A esta columna. Miren por acá. Time. Grupo de cálculo me sale. Y acá sí, vamos a colocarlo por acá. Esto viene a ser el cálculo de siempre. El filtro, tú tienes que mandarle un campo, ¿no? Entonces recuerden ustedes que habían creado un campo, ¿no? Acá me salió un error. Acá está, miren. Recuerden que ustedes tienen el campo actual y tienen el campo año anterior. ¿Por qué? Porque ese de acá viene a ser en número, ¿no? Estaba en número. Pero yo lo quiero en porcentaje. Que básicamente es dividir, ¿no? Quiero dividir eso de acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Luego por acá. ¿Y dónde está mi medida? Acá está mi medida. Lo voy a hacer un llamado a esa columna. Que es el year over year. Listo. Selecciono. Por ejemplo. Y si yo llevo ahora esta medida. Miren por ejemplo. Acá me va a salir en porcentaje. Por acá, bueno, hay que cambiar el formato. Porcentaje. Y listo. Miren acá está. Sin embargo. Si yo quiero saber esa diferencia. ¿No? ¿Por qué? Porque acá me sale 108% y no puede ser. Tiene que salirme si la diferencia es positiva o negativa. Entonces yo acá tengo mi numerador que es ingresos. Tengo mi denominador, por ejemplo. ¿Sí? Pero para que me salga correctamente tiene que ser lo siguiente, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, ingresos menos el ingreso pero del año anterior. Y todo esto va a estar dividido entre el ingreso del año anterior. Así tiene que ser la medida. Yo tengo este campo y tengo este campo, pero me falta esta resta. Entonces no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Yo coloqué acá una coma, ¿no? Voy a ir por acá. Y acá me falta mi resta. Menos. Y acá le decimos, por ejemplo. Que básicamente es esto mismo, ¿no? Igualito, miren. Copio esto de acá y lo pego acá. Ya está. No de esa manera. Yo hago esto. Selecciono, por ejemplo. Y vamos a ver que ahora sí me va a salir la diferencia correcta. Mira, acá está, ¿no? Aquí era menos 11% para que llegue a 100, ¿no? Porque estaba en menos 89. Listo. Ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, tú ya puedes aplicar un formato condicional. Si yo selecciono ahora por acá, miren. Me voy al formato. Me voy ahora sí a elemento de celda. Y ahora ya puedo elegir, miren. Antes no me permitía, ahora ya puedo. Que lo estoy haciendo dinámico porque no estoy volviendo a calcular año anterior y todo, ya no. Estoy utilizando el grupo de cálculo en una medida genérica. Coloco el porcentaje. Coloco la barra de datos, por ejemplo. Voy a aplicar por acá el formato. Y le voy a decir, ¿no? Mira, si la barra es positiva, va a ser verde. El eje va a ser plomo. La barra negativa, la vamos a cambiar, por ejemplo, a un rojo, ¿no? Por acá, más o menos. Un rojito así. Esto voy a copiar el color para que sea igual para todos. Y listo, miren, ya está. Por ejemplo. ¿Quieres personalizarlo? Lo personalizas, no hay ningún problema. Por ejemplo, en título, ¿qué vas a evaluar? Bueno, tu título, por ejemplo, son los ingresos. Tú estás evaluando ingresos. Acá depende mucho, ¿no? Depende mucho si te dicen, ¿sabes qué? Quiero evaluar ingresos, costos, utilidad o de repente una tabla diferente para cada uno de ellos. Depende. No de esa forma. ¿Listo? ¿Qué más? Voy a centrarlo, por ejemplo, por acá. Y voy a cambiar un poquito el formato. Voy a cambiar a ninguno, por ejemplo. Voy a cambiar un poco el tamaño
En las opciones voy a dejar un tamaño de fuente de 9, ¿no? El borde lo voy a cambiar también a un color negro, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Y vamos a cambiar también los totales, no vamos a ver totales, no, de esa forma. Listo. Y también vamos a cambiar por acá el encabezado de columna que sea negrito, ¿no? De esa manera, mira. Ya está. También, ¿no? A la parte gerencial, tú no le vas a mostrar, por ejemplo, una lista completa de todos los resultados. Ellos van a querer ver lo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo varios valores. Si quiero ver un top 5, un top 3, un top 10, por ejemplo. Bien, selecciono mi gráfico, por ejemplo. Me voy a los filtros, por acá. Y le digo, miren, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero que me puedas mostrar las categorías, pero basado en un top N de los 5 mejores. ¿Pero los 5 mejores de qué? Los 5 mejores basado en ingresos. Coloco ingresos por acá, aplico el filtro. Y ahora sí me estoy quedando con los 5 mejores, miren por acá. Por ejemplo, yo voy a disminuir un poco por acá de esa manera. Por ejemplo, por acá. Y por acá también. Y por acá. No de esa manera. De esta forma. ¿Qué más? Bien. Yo tengo categorías. Control C, Control V. Lo voy a colocar por acá, por ejemplo. Ya no quiero categorías. Ahora quiero ver otra dimensión. Voy a borrar esto. Borro esto. Quito, por ejemplo, las categorías. Y ahora quiero verlo. Colocarlo por acá. Quiero verlo por subcategoría. Coloco por acá la subcategoría. Y se va a adaptar todo. Igualito, quiero el top N. Muy bien, me voy por acá. Top N, por ejemplo, a los 5 primeros. Basado en ingresos. Lo llevo, aplico. Y ya está, miren. Control C, Control V. Me voy por acá. Lo pego. A ver, ahora acá no quiero ver categorías, sino también para que no sea todo igual y puedan darse cuenta que el grupo de cálculo no solamente funciona con algunas medidas y con algunas tablas que estamos utilizando, funciona con todo tu modelo. Voy a traer, por ejemplo, de las tiendas, dime store, quiero el nombre de la tienda, store name. Me voy por acá, el store name también lo mismo, el top N de los 5 mejores basado en ingresos. Lo llevo, lo aplicamos. Y vamos a darnos cuenta por acá. Minimizo esto, que ya está, miren, por acá. Amplío un poquito. Bueno, acá ya está. Ahora, para que puedan saber específicamente que se está mostrando un top N o un top 5, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que al final todos estos campos, si tú lo puedes ver acá. Acá dice Store Name. Perfecto, yo voy a ir por acá. Para aprovechar, ¿no? Top 5 de tiendas, por ejemplo. Listo, me voy por acá, a mi otro gráfico. Por acá va a ser lo mismo, ¿no? Top 5, pero de las subcategorías. Listo. Me voy por acá, esto es de ingresos. Doble clic, también, acá, ¿no? Por ejemplo. Top 5, pero de las categorías. Un Enter y ya lo tienes. De esa forma, por ejemplo, ustedes ya tienen funcional. Miren que todos están básicamente guiándose, ¿sí? De acuerdo al año que hemos colocado. Y automáticamente todo aplica, ¿no? Acá me falta ampliar un poquito más. Acá voy a ampliarlo, por ejemplo. Por acá. Y por acá también. Listo. Yo quiero cambiar. Quiero ver, por ejemplo, el 2009 otra vez. Pero quiero ver otro país. Perfecto, ¿no? Me voy por acá. Entonces, todos los filtros también aplican con los grupos de cálculo, con tu medida en DAX. ¿Y qué has hecho? Solamente has creado un grupo de cálculo con dos medidas que son realmente simples, que siempre utilizamos, pero ya lo tienes por acá, funcional, por ejemplo, y esto ya va a ser un reporte que tú le puedes mostrar a gerencia. Gerencia entra, comienza a evaluar sus KPIs principales, cómo está, ya sea por meses, por trimestres, etcétera, y todo está en una sola pantalla. De esa manera tú puedes analizarlo todo completo. Bien, es lo que yo quería mostrarles. Sí, que los grupos de cálculo y el tema de DAX es sencillo dentro de Power BI manejarlo, y de esa manera ya estamos pasando de tener datos dentro de un modelo, ¿sí? A poder tomar decisiones basado en datos. ¿Con qué? Con el rol de la analítica de datos. Bueno, espero que sea de utilidad. Por ahí me cuentan a ver cómo vamos por acá.